este vídeo te voy a explicar los Content Manager en Python, ¿vale? O bueno, mejor dicho en español, los manejadores de contexto. Esto es un concepto que te va a ayudar a mejorar mucho tu código y a que sea menos repetitivo, por lo que veréis ahora. Así que este es mi objetivo en este vídeo, que pases de ser una persona que no tenga ni idea de este concepto, que hayas programado lo básico en Python, pero no tengas estos conceptos que ya son un poquito más avanzados, y que pases de no tener ni idea a ser un experto y poder refactorizar tu código, mejorarlo, tener nuevos puntos de vista, saber cómo solucionar problemas en el código y todo el lío. Para hacer que llegues a este objetivo que tengo yo de enseñarte todo esto, he creado un repositorio donde tenemos el fichero introducción, que aquí os explicaré yo poco a poco, ¿vale? Todos los ejemplos que se pueden hacer con los manejadores de contexto. Y luego tenemos el fichero ejercicio, bueno, la carpeta ejercicio, que tiene dos directorios, resuelto y no resuelto. Y bueno, pues tenéis los ejercicios resueltos por si queréis mirar la solución y os atascáis. Y luego tenemos los no resueltos para que los resolváis, pero sin ningún problema, que no tenéis que tener un fichero de cero y tenéis que escribirlo todo. No, aquí ya viene todo importado para que no tengáis ningún problema, y viene hasta una explicación muy extendida, ¿vale? Para tú solo tener que centrarte qué problema tengo que solucionar en el código. Así que una vez dicho esto, vámonos a nuestra pizarra favorita, que es Scalidraw. Y bueno, voy a quitar esto que es del vídeo pasado, que si no lo has visto te lo dejo por aquí, que explico otro concepto que es el de los generadores, que está muy interesante. Pero bueno, estamos en el vídeo de los manejadores de contexto. Así que un manejador de contexto básicamente es una cosa que añade Python, que es una función básicamente que nosotros podemos definir tanto en... Bueno, eso ya lo veremos en código, ¿vale? Yo solo quiero que te quedes con el concepto. Al final, nosotros siempre estamos creando, por ejemplo, ficheros, y estos ficheros al final luego hay que cerrarlos para no tenerlos más en memoria. Hay que abrirlos, escribir, leer y cerrar, ¿vale? Ahí ya tenemos un patrón que quiero que os quede claro, ¿vale? Y esto se repite más. Cualquier recurso de Python que se tenga que abrir y cerrar porque se queda en memoria es el patrón que soluciona Content Manager, ¿vale? Por ejemplo, base de datos, bueno, conexiones, mejor sería, pero bueno. Cursores, por ejemplo, de las bases de datos que se tienen que abrir y cerrar. Cursores, base de datos y todo el lío, ¿vale? Esto lo vamos a definir como entrada. Es una entrada a un recurso que hemos tenido que coger de nuestro disco duro. Bueno, de nuestro disco duro, bueno, sí, podríamos decir que sí. En el caso de ficheros, sí. En base de datos, pues bueno, hacer la conexión a la base de datos que tengamos y todo el lío. Así que, bueno, entrada, vamos a ponerlo en verde, ¿vale? Y tenemos la entrada, ¿vale? Y después, una vez que tenemos la entrada, pues ya podemos trabajar con estos recursos. Entonces hay una parte que es intermedia, que aquí es donde hacemos lo que nos da la gana. Aquí ya cogemos y decimos, bueno, ¿qué quiero hacer con este fichero? Vamos a leerlo, vamos a dumpearlo en un JSON, ¿vale? Aquí ya, por ejemplo, leer datos, ¿vale? Que es lo más genérico para la base de datos y ficheros, para que sea como algo en conjunto de estos recursos. Que os digo ya, hay muchos más recursos seguramente, ¿vale? Todo lo que vaya en memoria es un recurso que estás abriendo y guardando en memoria para usarlo posteriormente. Así que bueno, pues leer datos, hago lo que quiero y después tengo que hacer una cosa, que tengo que declararla otra vez, que ahora mismo pues tenemos la entrada, pero esto hay que cerrarlo como he dicho. Así que ponemos aquí y vamos a poner cierre, ¿vale? Lo ponemos en rojo, que le pega el color rojo. Y pues una vez que estamos en el cierre, pues ya hacemos lo típico que siempre estamos repitiendo en el código, pues eso, ¿vale? Entonces, cierre, pues ¿qué haría en caso de fichero? Pues close. Base de datos, lo mismo, cerramos conexión. Cursores, pues cerramos el cursor y después la base de datos si queremos, o si no, creamos otro cursor. Y eso sería el flujo. Y esto ahora mismo, que estáis viendo por aquí, si no sabes el concepto de Content Manager, esto lo estarás haciendo todo el rato en código. Y será un código repetitivo de open, close, open, close, open, close. Pues esto es lo que viene a solucionar los Content Manager. Una vez visto lo teórico, vamos a pasar a lo práctico con introducción.py, donde os enseño varios ejemplos, que en total son 5, que son más o menos todos los conceptos que tenéis que entender y algunas librerías auxiliares que nos va
a permitir, o bueno, las clases que nos va a permitir definir nuestro propio manejador de contexto. Vamos a avanzar el ejemplo 1, que aquí veis el claro ejemplo de cuánto código ahorramos. Aquí estamos haciendo lo típico de leer un archivo manualmente, ¿vale? Aquí estamos leyendo las palabras, separándolo en un array y viendo las palabras que hay en un fichero. Y finalmente, pues le estamos diciendo que lo cierre, ¿vale? Porque al final son 6 líneas. Y ahora, aquí con los manejadores de contexto, que no he dicho la sentencia que utiliza esto para declarar este concepto, pues es la sentencia with, ¿vale? Luego ponemos el nombre del manejador de contexto que hemos definido, que en este caso este es el de Python, el del módulo de ficheros que ya trae Python incorporado. Y después tenemos la variable que devuelve al entrar en el gestor de contexto, que en este caso nos devuelve el fichero. Entonces, leemos las palabras, lo mismo que antes, y la imprimimos por pantalla. Es lo mismo, pero aquí 6 líneas y aquí 3. Entonces vamos a ejecutar esto y aquí lo veis, ¿vale? Son 0 palabras porque el archivo lo tengo vacío, como veis por aquí, pero bueno, eso es lo menos importante. Ahora vamos a pasar al ejemplo 2, donde ya vamos a ver la creación de nuestros propios manejadores de contexto a través de clases, que hay otra forma que ahora veréis, pero bueno. Esta es la más, por ejemplo, la más artesanal, la más... Bueno, pues al final estamos utilizando la orientación a objetos de Python para crear esta herramienta. Así que tenemos aquí una clase temporizador, que al final esto lo que hace es medir cuánto tarda un código en ejecutarse. Pillamos el inicio, después el final, lo restamos y tenemos el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es coger el inicio con la librería time, ¿vale? Con esta función, y lo vamos a devolver. Que esto es básicamente lo que va a tener después de lo que dije antes, ¿vale? De last. Pues lo vamos a tener aquí, el objeto, ¿vale? De temporizador. Y con el atributo, claro. Y luego vamos a tener el exit, que aquí va a coger todos los parámetros, que esto no lo he explicado, y el exit básicamente es la salida. Es la salida que hace por debajo esta clase con estos métodos... Con este método mágico, igual que el enter, pues básicamente la salida pues nos indica si ha habido alguna excepción, el tipo, el valor y básicamente la trazabilidad de dónde ha fallado y todo el lío. Esto que nos permite pues gestionar situaciones que cuando falla una excepción pues imagínate, quiero cerrar el fichero pero además borrarlo, porque ya no lo quiero, imagínate, está corrompido, lo que sea. Pues esto nos permite el método mágico exit hacerlo. Entonces cogemos la duración y se la restamos al inicio, ya que el inicio lo hemos podido coger porque está en la misma clase, es un atributo. Y luego hacemos un print con el tiempo transcurrido y retornamos false, que esto es importante, que cuando tenemos la clase exit, si retornamos algo que no sea verdadero, por ejemplo, un false, un none, la excepción que se propague se va a propagar. Básicamente, si sale una excepción, el programa peta. Ya está. Entonces, si ponemos aquí true, no se propaga. Esto ya depende lo que tú quieras, que si colapsa el programa o no, ¿vale? Hay veces que te interesará, hay veces que no. Y luego tenemos aquí el uso, ¿vale? Aquí tenemos el atributo y bueno, en realidad aquí no se utiliza, no haría ni falta, pero bueno, se suma todo y al salir pues nos va a dar, bueno, tenemos el total y al final internamente pues nos va a hacer el print, ¿vale? Con la duración al salir. Entonces daría esto que estáis viendo por aquí. Ha tardado esto y madre mía, literalmente ha hecho 500.000 números cuadrados, que tiene tela. Bueno, para un ordenador no es nada, para nosotros sería mucho. Y luego vamos al ejemplo 3, que aquí ya, como comentaba, el manejo de excepciones. Aquí básicamente vamos a simular una transacción, como puede ser, yo le paso a mi amigo 5 euros, yo tenía 10, me he quedado con 5 y ahora hay cualquier fallo en el banco. Pues básicamente, para no tener yo ahora mágicamente 10, el 5 o alguna otra cosa rara, pues básicamente se hacen las transacciones. Si ha fallado, pues al final mi amigo se va a quedar sin los 5 y se me va a devolver. Se va a quedar todo en el estado original. Entonces, esta es la intención de este ejemplo. Hemos definido aquí una clase con un init para definir los datos inicialmente y luego vamos a tener el enter, que vamos a copiar estos datos para tener la copia original para hacer el rollback, el típico rollback de base de datos. Vamos, un rollback no es volver al estado original, ¿vale? Como la tracer de Overwatch, pues lo mismo. Y bueno, pues vamos a retornar estos datos para tenerlo en la sentencia add y luego al salir, si hay alguna excepción de algún tipo, pues tenemos que cargarnos los datos que se han cambiado, volver a los antiguos, bueno, aquí lo printeamos para que lo veáis después, retornamos para que suprimir cualquier excepción en que no se propague y no colapse el programa
Y bueno, si no hay excepciones, pues transacción confirmada y retornamos false por si no hay otra, por si hay otra excepción, pues para que no la suprima. En este caso sabemos que hay una excepción, pero porque es normal, ¿vale? Había un error. Pero aquí, por ejemplo, como es algo desconocido, pues que se propague, porque al final se puede liar si no se propaga. Y bueno, aquí veis un ejemplo, manzana, naranja, plátano, y aquí se hace toda la transacción, ¿vale? Aquí una, por ejemplo, con un rollback, se mete kiwi, se quita naranja, ¿y qué pasa? Porque hay una excepción de value error. ¿Qué pasa? Pues hace el rollback tranquilamente, no se lo tenemos que especificar porque ya está definido aquí. Y luego hacemos otra transacción, pero esta vez correcto, añadimos mango, quitamos plátano, y ya estaría, ¿vale? Al salir no ha dado ningún problema, así que al salir pues no habría dado ningún problema y estaría todo correcto, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Tenemos manzana, naranja, plátano, y aquí lo que pasa, manzana, naranja, plátano vuelve a la normalidad porque hace un rollback, y luego aquí, como hemos cambiado datos y todo ha salido exitosamente, pues tenemos manzana, naranja, mango, ¿vale? Vamos a pasar al ejemplo número 4, ¿vale? Que básicamente es usando otro tipo de herramienta, como puede ser los decoradores, que te dejo el vídeo por aquí. Y bueno, vamos a usar el decorador Context Manager que nos lo trae esta librería de Context Clip para crear nuestros manejadores de contexto sin tener que crear una clase, que al final puede ser mucho código y muchas líneas, ¿vale? Y esto básicamente nos lo ahorra. Vamos a tener aquí un ejemplo que básicamente hay veces que queremos tener una precisión de 12 decimales y hay veces que queremos 4, por ejemplo. No es lo mismo pues 50 euros que una transacción bancaria donde quieres saber pues los céntimos también. Entonces, básicamente tenemos una función que es formatear, ¿vale? Que esto básicamente nos va a devolver un diccionario con el valor de los decimales, ¿vale? Hasta aquí esto tampoco tiene mucha importancia, ya que después lo utilizaremos para depurar, para que lo veáis en la salida del código. Así que lo que nos interesa es esto. Usamos el decorador Context Manager, que es muy importante porque aquí estamos tocando dos conceptos. Estamos tocando tanto los decoradores como los generadores, que también te dejo el vídeo por aquí de generadores. Es muy importante. No te digo que te pongas a verla ahora, termina este vídeo, pero te va a complementar mucho y vas a entender toda la perfección. Esta sentencia no termina la función, lo que hace es pausarlo. Para luego, cuando salgamos del contexto, pues se despausa y el finally, que actúa como el exit, se ejecuta cuando sale. Y el try y el, pues imaginaros que es el enter, ¿vale? Es que es la equivalencia. Y luego, pues básicamente lo que estamos haciendo es coger la precisión anterior, que era de 2, cogemos la precisión actual y lo que nos haya pasado al usuario, pues serán los decimales que se aplique. Bueno, ejecutamos YEL para que se quede esto en pausa. Y finalmente, pues cuando salgamos, pues vamos a volver a los decimales anteriores. Y aquí veis el ejemplo. Cogemos el número pi, precisión normal. Aquí, como abrimos el manejador del contexto y le decimos 6, pues va a ser 6 decimales. Y aquí va a volver otra vez a 2 decimales. Y aquí tenéis el prom. Básicamente, ha hecho lo que hemos querido. No sé por qué le llamo prom, en realidad es salida, pero bueno, ya me entendéis. Y luego el ejemplo número 5, que es muy interesante porque ahora vamos a combinar los diferentes widgets, ¿vale? Vamos a combinar manejadores de contexto para que veáis que también se puede hacer y se puede hacer cosas muy creativas, como lo que estáis viendo por aquí, que básicamente vamos a leer un archivo y lo que vamos a hacer es extraer las palabras y una vez extraídas las palabras vamos a escribir en otro fichero estas palabras que hemos podido obtener gracias a que está dentro de este manejador de contexto, ¿vale? Del manejador contexto padre, podríamos llamarle. Y básicamente lo que vamos a hacer es formatearlo y vamos a añadirle un salto de línea a cada palabra, ¿vale? Esto básicamente, el resultado no lo tengo aquí, pero quedaría así, ¿vale? Kiwi, manzana, mango y dejaré un espacio, ¿vale? Que es el último /n. Y eso sería todos los ejemplos. Así que vamos a pasar ahora con un repaso de los ejercicios. Podríamos ir a los resueltos. Sí, vamos a los resueltos para que te des cuenta que todo lo que te he explicado ahora ya perfectamente te podrías poner con los ejercicios. Y bueno, estos ejercicios son de fáciles a expertos, como comenté en el principio, creo. Bueno, si no lo he comentado, pues ya lo sabes. Va incrementando la dificultad. Que tampoco es tanta porque no es un programa enorme que te pida tantas funciones, pero sí va aumentando. Así que el ejercicio 1 es un temporizador que hacemos lo que hicimos anteriormente en introducción, ¿vale? En introducción.py, que básicamente hace lo mismo, ¿vale? Pero esta vez, bueno, pues utiliza utilizaba la clase antes, así que es exactamente lo mismo.
Y nada, lo único que cambia es que son muchos más registros, ¿vale? Vale, ejecutamos el primero y ahí estaría, ¿vale? El tiempo y todo lo que ha hecho, todo el proceso de al cuadrado, que esto al final es la excusa para que haya tiempo, si no esto sería cero, si no hay nada procesándose. Vámonos al segundo ejercicio, que aquí veis que utilizamos el Context Manager y nada, pues es un Context Manager muy sencillo que si no le pasas controla todos los tipos de secciones que les pase, pero los otros no los controla. ¿Y qué pasa con esto? Pues que si le añadimos que hay error y file not found error, pues si lo provocamos el error, pues va a seguir fluyendo el programa, ya que lo hemos controlado y le hemos añadido un pass. Y si no, pues directamente, por ejemplo, si hacemos un value error, pues colapsaría, como vais a ver por aquí. Ahí estaría, ¿vale? Daría el error. Esto, bueno, se podría controlar, hace un try y un except, pero bueno, ahí, para que veáis que peta directamente. No como las otras, que están controladas. Luego, el tercer ejercicio, controlar operaciones que se hacen en un fichero. Esto es muy importante, ya que a la hora de acceder a un fichero queremos saber si la operación ha salido correcta o no. Si al final, si se queda a media, pues el fichero va a ser corrupto y yo quiero saber todo eso. Si había un error, todo, el tipo de excepción. Pues para esto está este ejercicio, que al final estamos usando otra vez los Context Manager. Bueno, lo que nos importa es registrar la operación, tenemos el inicio, que básicamente lo estamos añadiendo a operaciones.log y nada. Y si al salir hay algún tipo de fallo, pues error, ok, ¿vale? Y nada, registrar. Y aquí tenía algunos ejemplos. Registrar operación, carga de datos. Y aquí le ponemos un tiempo como si estuviéramos registrando datos. Y aquí lo mismo, pasa que aquí hay una excepción y ya irá directamente al salir del contexto, pues al error, ¿vale? Y aquí lo controlamos para que no pete el programa. Aquí leemos operaciones.log, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutarlo. Y ahí estaría. Veis todo lo que hay, ¿vale? Ok, inicio, error. Y bueno, aquí como se han añadido, pues se han ido añadiendo más líneas. Pero serían básicamente solo estas líneas. Estáis viendo por aquí. Vámonos al ejercicio 4, donde vamos a trabajar con directorios temporales. ¿Esto por qué nos importa? Porque hay veces que estamos en nuestro directorio de trabajo y queremos irnos, por ejemplo, al directorio imágenes. Pues podemos definir contextos para manejadores de contextos para esto. ¿Vale? Con la librería del sistema operativo, pues podemos, por ejemplo, coger la ruta donde estamos, que es la anterior, y cuando estemos dentro del contexto lo que vamos a hacer básicamente es movernos a la ruta que quiere acceder al usuario, que puede ser la ruta de imágenes, y luego lo que vamos a devolver es la ruta absoluta a la que ha querido irse. Y finalmente, pues como el método de las clases exit, pues restauramos la anterior ruta. Entonces aquí veis que estamos añadiendo pues que queremos irnos a la ruta temporal de Linux, en este caso, en el directorio raíz, ¿vale? Y básicamente lo que estamos haciendo, pues bueno, estamos printeando en qué directorio estamos para comprobarlo y todo el lío, y después en qué directorio estamos. Y esto básicamente pues daría lo esperado, que estamos, vale, aquí, que estábamos antes, pues donde estamos, ejecutando esto, que es en resuelto, y luego estamos ya en TMP, y después vuelve cuando ya no estemos dentro del contexto. Ahí estaría. Ahora vámonos al ejercicio número 5, donde vamos a capturar la salida estándar y vamos a meterlo en un buffer, ¿vale? Hay veces que, por ejemplo, no queremos meterlo, por ejemplo, el output, que sería esto, pues lo queremos guardar en memoria para después mostrárselo al usuario o lo que sea, y no tener que pasarle línea a línea o ya, esto ya a imaginación de cada uno. Y bueno, pues tenemos aquí la clase capturar salida, que aquí utilizamos de nuevo las clases, y bueno, tenemos la librería string.io, ¿vale? Que al final nos devuelve el buffer para guardar todo lo que queramos, y en este caso lo que hacemos, el output, lo guardamos en una variable para después restaurarlo, que esto es un patrón que se ve mucho en los manejadores de contexto, y luego hacemos que el output pues sea ahora el buffer, ¿vale? ¿Qué va a significar esto? Que básicamente todos los prints que escribamos en el buffer, bueno, en el contexto, pues se van a ir al buffer, ¿ok? Entonces cuando salgamos, pues el output va a volver al original, como los rollbacks que vimos antes. Básicamente es un rollback. Y después tenemos la función leer para leer todo lo que tiene el buffer. Entonces, voy captura salida, hacemos los print, que esto iría al buffer, y ahora con la función auxiliar leemos lo que tiene el buffer y nos daría pues lo que hemos guardado en él.
que al final, como el output, pues es lo que estamos mostrando aquí con el print, pues eso iría. Y por aquí estaría, ¿vale? Un hola mundo, hemos capturado. Vámonos al ejercicio C, que es un ejercicio muy interesante, ya que vas a ver la transacción en ficheros. Hay veces que, vamos, que yo lo he visto con mi propio ojo en entornos reales, que básicamente nosotros al escribir un fichero puede que se quede a medias por cualquier cosa de nuestro equipo, del disco duro, de lo que sea. Pues para esto existen las transacciones y lo podemos controlar para que no nos suceda esto y automáticamente, si no se escribe el fichero bien, pues que vuelva a la copia anterior. Esto se hace básicamente, bueno, aquí está hecho con clases y básicamente inicializamos la ruta para que el usuario no la indique y si, bueno, cogemos los datos originales para tener una copia con el atributo datos y básicamente estos datos pues hacemos una copia en un atributo básicamente original. Por si modificamos datos, pues tener la copia de original. Y devolvemos los datos básicamente que están que vamos a usar para que el usuario cambie. Luego tenemos exit, que aquí básicamente si no hay ninguna excepción, lo que va a hacer es escribir el nuevo fichero sin ningún problema y lo va a dumpear, ¿vale? Con una para que quede bonito con el indent 2. Y luego tenemos un return, que básicamente si hay alguna excepción, pues que retorne retorne algo. Esto es para que la excepción directamente no se propague y no pete el programa. Si nosotros aquí ponemos, por ejemplo, false, pues sí petaría. Y luego, pues aquí veis la implementación. Aquí hacemos uno que no peta, pero aquí hay otro que sí, porque lo estamos haciendo nosotros con el write, estamos levantando una excepción. Y bueno, pues eso provoca lo que he dicho antes. Así que vamos a ejecutarlo para que lo veáis. Ahí está. Tenemos versión 1 de book true y aquí vuelve otra vez a la original porque falló. Ahí lo tenéis. Este caso me gusta mucho. Es una cosa que vimos en el vídeo de la base de datos en Python con Postgre, con la conexión y todo. Y esto se puede utilizar para ahorrarte mucha línea de código, ya te lo digo. Y bueno, aquí vemos que importamos SQLite 3, ya que es la base de datos más liviana y todo el lío y más fácil de utilizar para ejemplos. Así que creamos una conexión porque lo que vamos a hacer es hacer una conexión y hacer todas las operaciones que hacemos en la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos cuando entremos directamente en la ruta que nos marque el usuario al inicializar en la base de datos. Vamos a usar aquí begging, que esto es para transacciones en la base de datos. Y vamos a devolver el cursor de la conexión, ¿vale? Y bueno, después en exit, una vez que ya el usuario se quiere desconectar de la base de datos, pues vamos a hacer un try donde vamos a ver si no ha soltado ninguna excepción, pues hacemos un commit, y si no, un rollback. Y finalmente, pues da igual que sea rollback o commit, pues vamos a cerrar la base de datos y vamos a retornar un false por si hay otra excepción que no controlamos. Y aquí veis todo, ¿vale? Creamos tabla de producto, de una base de datos de una tienda, creamos el producto, creamos el precio y todo el lío, ¿vale? Y aquí tenemos diferentes excepciones que hará el rollback, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo de introducir valores. Por ejemplo, aquí Win no se va a ver reflejado porque va a hacer el callback. Así que vamos a ejecutarlo. Ahí estaría y podéis ver manzana y naranja. Nunca hay kiwi porque hace el rollback. Vámonos a variables de entorno, que esto me parece súper importante porque hay veces que queremos hacer pruebas, queremos depurar y esto puede servir de mucho para no tener que modificar el fichero .emp, que es de las variables de entorno, todas las API y todo el lío, pues sirve de mucho, ya que, bueno, pues lo que se hace en este caso para poner nuestras propias variables sin tener que modificar el fichero original, pues es esto, ¿vale? Que al final estamos guardando las variables anteriores, vamos a actualizar con las variables que nos ha pasado el usuario y lo que vamos a hacer cuando salgamos es devolver las anteriores y pues volverla a su estado original para seguir con con nuestros datos reales, como puede ser una API key, usuario de la base de datos y lo que sea, ¿vale? Y aquí tenéis el ejemplo. Vámonos por aquí. Vale. Ahí estaría. Pues dentro teníamos la de producción y la ABC123, que es la que vamos a utilizar para hacer la prueba, que es cuando estemos dentro del manejador de contexto.
Y luego pues tenemos la que teníamos antes, que era el desarrollo con false, ¿vale? Vamos en este ejercicio a usar una operación atómica con ficheros, que es básicamente lo que nos trae auth_replace, ¿vale? Que básicamente reemplaza un fichero por otro, ¿vale? Pero no hay un proceso, podríamos decir, intermedio. Es o se completa o no se completa. Así que vamos a irnos por aquí. Y bueno, vamos a trabajar con clases, como he hecho en muchos ejercicios. Y va a definir el usuario una ruta de destino de su archivo, ¿vale? Que quiere reemplazar por otro. Entonces vamos a, cuando entre en el manejador de contexto, pues vamos a coger la ruta absoluta del destino, ¿vale? Que ha fijado el usuario. Y luego vamos a crear otro fichero que es temporal, aunque aquí le hemos indicado que no se borre, que se quede almacenado. Y vamos a coger la ruta y, bueno, el nombre que diga y la ruta, ¿vale? Bueno, el fichero como tal, que es el objeto que nos devuelve. Y luego vamos a devolver este objeto. Y por último, lo que vamos a hacer al salir es, vamos a cerrar este fichero, porque una vez que ya hemos modificado, pues luego queremos reemplazarlo. Entonces aquí es donde se va a gestionar. Vamos a cerrarlo porque ya hemos escrito lo que sea y ahora lo queremos reemplazar por el otro. Entonces, si no hay ninguna excepción, pues ahí ya sí podemos reemplazarlo atómicamente, como pone aquí, ¿vale? Podemos reemplazarlo atómicamente, ya que no va a haber ninguna excepción. ¿Qué pasa si hay alguna excepción? Pues que borramos este fichero temporal, ¿vale? No queremos un fichero temporal, ya que lo hemos intentado reemplazar por el que queríamos, pero como no ha funcionado, pues adiós. Y nada, aquí tenéis la prueba. Fichero atómico, le queremos pasar, por ejemplo, una configuración de variable de, bueno, esto es decir, de variable de entorno, ¿vale? Lo queremos escribir y bueno, pues aquí sería un ejemplo de hacerlo exitosamente, que al final se reemplazaría correctamente el archivo, porque podemos tener un archivo de configuración antiguo, uno nuevo y nada, y lo reemplazamos por el nuevo. Y luego aquí uno que falla, que bueno, que lo que haría que lo que he dicho, adiós temporal, no lo queremos, ya que no podemos reemplazarlo porque ha fallado. Y nada, aquí abrimos, ¿vale? Otra vez el contexto para saber el contenido del error, ¿vale? Leemos el fichero, que al final tenemos aquí el fichero temporal y podemos saber lo que ha fallado, ¿vale? Podemos leerlo a ver cómo se ha quedado después de haber fallado la operación. Y vámonos al último ejercicio, que este ejercicio ya es modo experto, modo chocas, ya que es un ejercicio un poquito más largo de lo normal. Y básicamente es como lo que usan los speedrunners en cada zona de cada zona del juego y todo eso. Pues lo mismo, ¿vale? Voy a ejecutarlo directamente para que lo veáis claro. 0.10. No, 10 que diga. ¿Cómo era? 10, vale. Ahí estaría. Básicamente esto. Pues tenemos un perfil de ejecución y hemos cargado los datos, ha tardado esto. El procesamiento ha tardado esto. Y el exportar ha tardado esto. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues con la clase profile, que tiene otra clase dentro que inicializa básicamente con el nombre el nombre y un objeto de profile, ¿vale? Que esto nos lo da al principio, que lo generamos con el primer manejador de contexto. Después tenemos el enter, que definimos el inicio, cuando entra a través del with. Y luego el exit, que ya definimos la duración. Y este resultado que hemos obtenido lo vamos a añadir al atributo de resultados de la clase padre, ¿vale? Aquí lo tenéis. Nos vamos a profile, que es el padre, y luego lo añadimos, ¿vale? Y retornamos false por si hay algún error para que se propague. Luego tenemos la clase padre, que genera el array que necesitamos para añadir toda la información del nombre y la duración. Bueno, después aquí una función, ¿vale? Que nos permite que nos devuelva el objeto hijo, sección, con un nombre, ¿vale? Para inicializarlo. Aquí al final nos devuelve el objeto sección, ¿vale? A través de la clase padre. Y luego le tenemos que pasar claramente el profiler y el nombre, ya que el profiler aquí lo utilizamos para todo el lío de los atributos y para añadirlo, ¿vale? Por aquí, al final. Y luego tenemos el exit, que básicamente si no hay resultados, pues retorna false, ¿vale? Básicamente. Y bueno, aquí tenéis todo lo que se hace para hacer dibujitos de la columna y todo el lío de una forma, bueno, pues limpia. Se podría hacer así, ¿sabes? Lo típico de print. Y haces así a los ratas, a lo que no te quieres comer mucho la cabeza y haces así, ¿sabes? Y haces la tabla a mano, ¿vale? Pero no, aquí la haces
se hace bien, ¿vale? Y nada, aquí se hace toda la tabla y luego se utiliza esto, ejecuta todo lo que he explicado anteriormente y crea la tabla, ¿vale? Que aquí lo podéis ver el resultado. Y la verdad que está muy chulo, porque podemos hacer un speedrun, pero de código. Pues ya hemos terminado con los ejercicios. Espero que te hayas convertido en el Chocas a la hora de los manejadores de contexto en Python y que te haya servido, y espero que te sirvan también los ejercicios que te he dejado en el GitHub. Así que gente, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.